no voy a hablar de todo lo que abarca la libertad, sino como de un aspecto de la libertad, pero visto desde el punto de vista más filosófico. Así que puede ser un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito arduo. Pero bueno, me van preguntando si tienen dudas, inquietudes y vamos viendo cómo les puedo explicar mejor. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, se ve Sí, perfecto. Domi. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a relacionar lo que son las virtudes con lo que es la libertad. Entonces, para eso hay que hablar de la virtud. Entonces, la virtud es un hábito electivo. A veces, cuando se habla a veces de la virtud, se parecería que es como repetir actos, ¿no? Actos. ¿No? Entonces la persona tiene la virtud del orden. Eso quiere decir que automáticamente siempre guarda las cosas en el mismo lugar, siempre sabe dónde, ¿no? Entonces podemos decir que tiene la virtud del orden. Pero eso no es la virtud. Para que sea virtud, tiene que ser un hábito electivo, es decir, algo que haya decidido hacerlo. Es algo que libremente lo haya querido hacer. Entonces, para tener una virtud se necesita tener la libertad de querer repetir actos para tener una virtud. Entonces, en definitiva, la persona que tiene virtudes es la persona que ha querido tener esas virtudes y esas virtudes le van formando. Entonces, hablamos de una persona formada, una persona que a veces se le dice como una personalidad lograda, una persona que se ha esforzado por ser una buena persona y tener muchos hábitos buenos. Porque hay gente que se dice, sí, es muy buena, pero, qué sé yo, es mentirosa, pero es medio borracha, pero es medio hipócrita, es medio, se queda con lo ajeno. Pero aquí entendemos por virtud una persona que se ha perfeccionado íntegra, ¿no? Íntegra, y ha ido adquiriendo buenos hábitos. Entonces, toda ella es una buena persona. Es una persona como que se ha logrado hacer de ella misma su mejor versión. Ahora, para lograrlo, se necesita una decisión libre. Es decir, nadie nos puede hacer mejores, ni nosotros podemos hacer mejor a nadie. Cada quien se hace mejor sola. Tiene que ser una decisión personal. Y ahí es cuando entra en juego la libertad para relacionarse con la virtud. Entonces, la persona libremente debe querer ser buena, debe elegir ser buena. ¿Qué es lo que hace de nosotros lo que somos? Pues nuestras decisiones, las decisiones que hemos tomado libremente. Esas son las que nos hacen lo que somos, esas son las que nos hacen mejores o peores personas, las que tomamos libremente. Nadie puede hacernos a nosotros de una forma o de otra, sino son nuestras elecciones. Y lo mismo pasa cuando formamos a otras personas, cuando una madre quiere formar a sus hijos o un profesor a sus alumnos, no le puede como formar realmente, sino que le puede guiar, orientar, dar pautas, pero el que se forma a sí mismo desde su propia libertad es cada persona, ¿no? Cada persona. Y al final, la persona bien formada en el plano religioso, en el plano más espiritual, se dice que es una persona que ha identificado su querer con el querer de Dios. Es decir, lo que ella quiere es lo que Dios quiere. Así no es que Dios le manda cosas difíciles, sino que se han identificado esos quereres. Por eso es importante entender siempre que uno es las elecciones que ha tomado, las elecciones libres que ha tomado. Muy bien, la persona bien formada hace bien cuando hace lo que quiere.
esto es medio raro, ¿no? Pero este es el tema de la libertad, es decir, la persona que está bien formada, o sea, que ha logrado perfeccionarse, cuando hace lo que quiere, hace el bien. Es decir, lo que realmente quiere es hacer el bien. Su libertad es hacer el bien, ¿no? Se puede hablar de una persona bien formada, de una persona libre, cuando la persona libremente hace el bien. O sea, lo que realmente quiere hacer es el bien. No le supone un esfuerzo, no es una lucha, sino que eso es lo que realmente quiere. Por eso, al hacer el bien, hace lo que le gusta, lo que va con su modo de ser, incluso cuando le cuesta esfuerzo, pero lo hace con gusto, ¿no? Esa es la verdadera libertad, cuando uno lo que quiere hacer es el bien, aunque pueda costar esfuerzo, ¿no? Pero lo hace con gusto, porque tiene la virtud, ¿no? Y la virtud lo ha logrado gracias a sus buenas elecciones, gracias al haber elegido siempre el bien. Por eso, al hacer el bien, hace lo que le gusta, lo que va con su modo de ser, incluso cuando les cuesta esfuerzo, pero lo hace con gusto, ¿no? Esa es la verdadera libertad. Ahora, dimensiones de la virtud. La virtud, no sé si aquí todos entienden cuando yo me refiero a virtud, es un tema aristotélico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos de virtud son la fortaleza, la justicia, la templanza, la prudencia, el orden. Esas son virtudes, ¿no? Bueno, cuando una persona tiene virtudes, eso configura sus inclinaciones, sus deseos, los afectos, ¿no? Todo, es decir, la virtud le va haciendo que la persona tenga como enteramente una forma de ser. Sus inclinaciones, lo que quiere, lo que desea, los afectos, lo que actúa, han sido como formados por las virtudes. Y la virtud, por otro lado, nos ayuda a reconocer el auténtico valor de las cosas y evita que los afectos nos desorienten al valorar cómo hemos de actuar. Es decir, hay personas, bueno, y nosotros también, que muchas veces se dejan guiar por sus afectos, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta, entonces hago lo que primero pienso. En cambio, cuando la persona tiene una virtud, esa virtud le ayuda a ver las cosas como son, no como ella siente que son en un determinado momento, sino la virtud le da la serenidad suficiente para ver lo que es, para ver la realidad. A veces hay el problema de los afectos que nos hacen obrar de una forma que luego pensamos, si hubiera pensado un poquito, no habría hecho eso. Si me hubiera calmado, no habría dicho eso. Exactamente, eso es lo que hace la virtud. La virtud hace que se puedan ver las cosas como son, ¿no? Y que no actuemos como impulsados por los afectos, por lo primero que se nos ocurre. Por eso se puede decir que una persona virtuosa es una persona realista, que está en la realidad, que la valora, que toma las cosas realmente como son. Muy bien. La virtud es, por un lado, intención de los fines virtuosos. Es decir, una persona virtuosa es una persona que con su inteligencia sabe qué es lo bueno, logra saber qué es lo bueno. Pero por otro lado, puede elegir los pasos para llegar a eso que es el bien. Se plantea un bien con su inteligencia y luego puede elegir cuáles son los actos que me llegan a ese bien. Una persona que no tiene la virtud puede como tener un fin bueno, ¿no? Yo quiero ser un buen profesional, pero luego no puede elegir cuáles son los actos que me van a llevar a ese fin que me propongo. Entonces, la virtud le permite a la persona, por un lado, saber cuál es el fin, pero por otro lado, saber elegir los pasos que le van a llevar a ese fin virtuoso, ¿no? A eso que va a hacer de ella una mejor persona. Ahora, la virtud y todas las virtudes necesitan de una virtud muy importante, que es la que nos va a permitir vivir en libertad.
que es la virtud de la prudencia. La prudencia siempre se le ha llamado como la que dirige a todas las virtudes. Es más, si es que no hay prudencia, no hay una verdadera virtud, ¿no? La prudencia hace que las virtudes sean virtudes, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es la prudencia? La prudencia es lo que le ayuda, es el hábito que le ayuda a la inteligencia a elegir bien. Cuando la persona no tiene prudencia, no elige bien, elige movida por cualquier afecto o pasión que se le ocurra ese momento. Pero cuando tiene prudencia, puede, la razón obra con rectitud, ¿ya? La prudencia es una mirada clara y certera a la realidad. La prudencia permite a la persona conocer la realidad y poder actuar de acuerdo a esa realidad que está conociendo. Eso es la prudencia. Entonces, claro, el tema es la libertad, pero actuar con libertad, ser una persona realmente libre, necesita de la razón, necesita que la inteligencia le guíe, que la inteligencia le plantee los fines buenos, los fines adecuados. Pero ¿cómo lo hace? Gracias a un hábito que perfecciona la inteligencia, que es la prudencia. Entonces, con la prudencia, la persona puede realmente vivir en libertad. Muy bien, estos son unos temas así como bien filosóficos, así es que hasta aquí nomás me voy a llegar para ver si tienen, o sea, si se ha entendido algo, si tienen alguna duda, alguna inquietud. No sé si se entiende porque esto es un poquito complicado. No sé, ¿qué piensa? Yo tengo una pregunta. Pasa, como tú decías, que muchas veces hoy se exalta el que, pues, el deseo, la emoción, el sentimiento y que tomas buenas decisiones y eres más libre en la medida en que como que dejas fluir todos esos sentimientos y emociones. Y al final lo que tú nos dices es como que tiene mucho más que ver con la inteligencia que ordena todo lo demás, ¿no? Entonces, yo ahí tendría dos preguntas. Uno, ¿de qué manera la inteligencia puede ordenar tus emociones y tus sentimientos y que digamos que te pueden llevar a hacer cosas que tal vez no te conducen a lo que tú quieres llegar a largo plazo? Y por otro lado, ¿qué pasa cuando en tu entorno pues se promueven ideas y que de alguna forma eso condiciona tu inteligencia para ver las cosas de determinada manera y asumir que ciertas cosas son lo mejor cuando en verdad no lo son? Entonces, o es cuestionable y te lleva a hacer cosas que no son, como que no son las más acertadas, digamos. Sí. No sé si me hice entender. Sí. Te voy a como explicar como yo explicaría y luego me dices si es que es lo que, si, o sea, si eso responde a tu pregunta. Entonces, podemos decir que el ser humano tiene como unas facultades superiores que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia le permite conocer la verdad y la voluntad le permite amar el bien. Pero luego tenemos también otras grandes facultades que son el conocimiento sensitivo y también los apetitos más básicos, más instintivos, más elementales. Somos todo eso, ¿no? Somos superior e inferior, todo eso somos. Y cada aspecto del ser humano tiene su lugar, tiene su importancia, tiene su misión en la vida, ¿no? Entonces, todo lo que son los instintos, los apetitos, las pasiones, son fundamentales, porque si no tendríamos eso, seríamos como un helecho. Pero lo que nos da vida, lo que nos mueve son los sentimientos, emociones. Todo eso es un potencial muy fuerte en el ser humano. Pero esos tienen que estar como, de algún modo, ordenados por la inteligencia, porque la inteligencia es la que te hace conocer la verdad y la voluntad del bien. Entonces, ellos son los encargados como de liderar.
y los instintos, las pasiones, las emociones deben estar sujetos para llegar al fin que la inteligencia se propone. De lo contrario, no hay un fin, sino que estaríamos al vaivén de las emociones. Entonces, así el ser humano no logra ningún fin, ¿no? Un día estaría pues odiando y gritando con odio, otro día estaría amando, otro día no se levanta de la cama, otro día comete cualquier exabrupto. Entonces, claro, eso no es lo más humano. Lo más humano es proponerse fines y ordenarse para lograr esos fines. Ahora, ¿cómo te ordenas? Con las virtudes. Las virtudes son las que le ordenan al ser humano para que pueda cumplir sus fines. Ya al final la vida es tratar de luchar para tener virtudes, para que al fin tú hagas realmente lo que tú quieres, lo que tú quieres, lo que tu inteligencia y tu voluntad quieren, lo que tú realmente quieres. Porque si no, acabas y ser realmente libre para hacer lo que tú quieres. En cambio, si estás como gobernado por el estómago o por cualquier pasión, al final no haces lo que quieres, sino te rige, te guía las pasiones. Pero eso no eres tú. Son parte de ti, pero tú eres más que eso. Entonces, ahí entra el tema de las virtudes, ¿no? En el tema de ser dueño de mí. O sea, yo soy dueño de mí. Yo hago conmigo lo que realmente quiero. No lo que siento en ese momento. Y entonces, como sé lo que quiero, puedo como educarme a mí mismo para ir a los fines que me propongo, como ser inteligente, como ser racional. No sé si eso era más o menos lo que me preguntabas. Sí, eso habla sobre todo del ámbito de los sentimientos, perdón. Pero sí, pero tal vez en el ámbito de las propias ideas, que ya sería como otro tema, que justamente puede haber ideas que influyen mucho en tu entorno y que te condicionan a pensar de determinada manera, que determinadas cosas son buenas o son lo mejor para ti. Yo qué sé, si la sociedad te iba diciendo desde niño que mientras más competitivo seas y pues mientras pienses más en tu carrera, en tu futuro, en ser exitoso y y eso te va a llevar a ser feliz, porque al final eso se ata con ser libre para ser feliz, que era el título de la charla, pues, ¿cómo hago para cuestionarme eso? Porque, o sea, ahí tal vez sería más, ¿cómo lo verías tú? Porque puedes asumir que todo lo que te dicen está bien y ya está, y nunca te lo cuestionas. Sí, también eso es, o sea, es importantísimo la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es un camino personal. Uno no puede como asumir que lo que le han dicho, eso es la última verdad. La verdad debe ser un camino. Entonces, uno tiene que ver los defectos que tienen las teorías. Es decir, si te dicen que la felicidad está en consumir, entonces, dice Aristóteles, ¿no? Dice, ¿dónde está la felicidad? Entonces la felicidad depende, él se va planteando, ¿no? Aristóteles, ¿no? Al inicio de su ética se va planteando y dice, ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en los honores, en que la gente me dé honores. Dice, pero esa felicidad no puede ser la felicidad porque depende de los otros. Y mi felicidad no puede depender de los otros. O la felicidad está en el dinero. Pues tampoco puede ser porque es un bien ajeno a mí. Entonces se va planteando dónde está la felicidad, hasta que estará en los honores, estará en el dinero, estará en el lujo, entonces se va planteando una serie de cosas y al final dice, pues nada de eso puede ser la felicidad porque estaría fuera de mí. La felicidad debe estar dentro de mí. Entonces dice, la felicidad está en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y la verdad es un camino que cada quien tiene que recorrer. La verdad no es algo que no se mueve, ¿no? Sino que uno tiene que buscar la verdad. Claro que es un problema la ideología. Si a una persona le han metido desde chiquita en su cabeza que va a ser feliz cuando tenga mucho dinero, pues esa persona va a saborear la infelicidad de tener mucho dinero y de no tener la felicidad. Va a tener mucho dinero, pero no felicidad, va a tener placeres que vienen y van.
porque la felicidad no está en el dinero, sino la felicidad es algo interno. Entonces, lo tiene que experimentar con su vida, con la búsqueda, ¿no? La verdad es, hay que buscarla, hay que comprometerse con la verdad. A veces la gente pacta con la comodidad, entonces está viviendo una situación cómoda y no quiere moverse, y por eso no quiere buscar la verdad. Pero lo que nos hace libres es la verdad. Entonces, por eso hay que buscarla honestamente y no pactar con situaciones de vida cómodas o hacer como hacen todos los demás, sino arriesgar. Eso es súper importante, ¿no? Lo que tú dices. Y sí, mucha gente va a pasar toda la vida una vida mediocre porque no se arriesga a buscar la verdad, que le tiene miedo porque la verdad es incómoda. Domi, hay una pregunta en el chat, te la leo. Y Dice Paola, ¿cómo hacemos para no caer en poner a las virtudes como un fin? Creo que son buenas las virtudes en cuanto son un medio para nuestro fin, pero cuando se vuelven un fin en sí mismas suelen aplastar mucho al ser humano. no, las virtudes las virtudes no aplastan al ser humano. Lo que pasa es que las virtudes son, no sé cómo se puede entender que aplasten. Por ejemplo, una virtud es la generosidad, ¿no? Entonces, ser generoso. Pero hay que ser generoso con prudencia. Si no es prudente, pues no puede ser generoso. Entonces, la generosidad es dar al otro lo que el otro necesita. Entonces, pero hay que tener prudencia para saber qué es lo que el otro necesita. Entonces, esa virtud nunca no te va a aplastar, ni tampoco la justicia, ni ninguna virtud. Ahora, efectivamente, la vida no es conseguir virtudes. Las virtudes lo que te van a permitir es ser libre, para que puedas ir a la búsqueda de la verdad y al bien. No son un fin en sí mismo porque no pueden ser un fin en sí misma. Es como la educación. La virtud es de educar. Entonces una persona no está educada para estar educada, sino está educada ¿para qué? Para conocer y conoce para ser libre, para ser feliz. Entonces lo que tú dices, sí, o sea, uno no puede tener virtudes por tener virtudes, eso no tiene sentido. La virtud en sí misma reclama algo más, que es una perfección, que es la libertad, la perfección, ¿para qué? Para ser feliz. Entonces, ese es el objetivo de las virtudes, pero nunca, no te pueden aplastar. No entendería cómo una virtud te puede aplastar. Si es una verdadera virtud, y para que sea virtud tiene que tener prudencia. Una virtud sin prudencia no es virtud. De ahí, otra pregunta es, hoy en día, Ani Arellano dice, hoy en día hay muchas ideologías que les enseñan a los niños en los colegios y universidades. ¿Cómo guiar a los niños a anhelar este anhelo de buscar la verdad? La gente tiene que ser crítica, ¿no? Hay que ser crítico y saber tener diálogos con las personas y hacerles ver como la otra cara de la moneda. Obviamente en el colegio le van a enseñar que cosas pésimas, ¿no? O en la universidad, en todo lado, que lo importante, por ejemplo, es sacar buenas notas. Lo importante es sacar buena nota. Entonces, bueno, pues habría que dar la vuelta para que entiendan que lo importante es aprender. Y eso desde la casa. Cuando llega un niño y se sienta en la mesa, no se le puede decir, ¿y cómo te fue en el examen? Sino, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? O sea, lo que importa es lo que aprendió, no cómo le fue en el examen. Y lo mismo en la universidad. No es cuestión de ir aprobando materias, hasta el mismo nombre carrera, ¿no? Parece que fuera una carrera de obstáculos hasta lograr una meta. Eso no es. O sea, la persona tiene que aprender, tiene que querer saber, tiene que querer aprender. Entonces, pues es el diálogo, ¿no? En el que se le va marcando como la otra forma de vivir, ¿no? Que es una búsqueda de la verdad, que es un aprendizaje, que es saber respetar, que son muchas más cosas. Es en el diálogo. Realmente hay que dialogar mucho con la gente porque el ambiente a veces
te manda eslogans, ¿no? Ideas, o sea, están marcados, eso es lo que todo el mundo tiene que vivir, hay que ser solidarios, y eso les meten a los niños y pero no les hacen una reflexión más grande. Entonces, hay que aprender a reflexionar, a escuchar, a dialogar. Creo que puede seguir. No sé. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Ana Belén? Que solo veo que te ríes. ¿Con quién te ríes? Se ocurre también, Dominic, Contigo. agregando ¿Qué? ya. No, estaba diciendo, Dominic, que agregando lo que me respondiste, que también el ejemplo de vida de uno también puede como que ser esa guía para los niños, ¿no? Sí, sí, sí. El ejemplo, como dicen, ¿no? Como dicen, ni sé qué, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo, sí. El ejemplo es importantísimo. Pero también el sentido crítico. Como no querer ser como los demás, sino querer ser una buena persona. Una buena persona. O sea, en la universidad habría que luchar para que los chicos quieran ser un buen ciudadano, un buen hermano, un buen amigo, un buen estudiante, una buena persona, no solo un buen abogado. Y ahora está todo como enfocado, hay que ser un buen abogado, cuando lo importante es que sea una buena persona. Una buena persona que es un buen abogado. Pero, claro, ustedes ven los problemas que tiene este país. Este país tiene problemas de corrupción. Corrupción por todo lado, ¿no? En la asamblea, en el gobierno, por donde se vea hay corrupción. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque se les ha enseñado que lo importante en la vida es el éxito y ojalá sea un éxito fácil. Ojalá, como que los estudiantes piensan que el más brillante es el que saca buenas notas copiando. Eso es ser realmente brillante. Sacar buenas notas copiando. Cuando este chico va a trabajar, sigue con la misma lógica. Entonces dice, el mejor trabajador es el que gana mucha plata trabajando poco, como ese es del ideal. Mucha plata con poco trabajo. Entonces ahí van a caer en cualquier tipo de corrupción, porque tienen la idea que hay que trabajar poco y ganar mucho, como es la idea de estudiar poco con buenas notas. Entonces, es una, ¿qué les digo? Una corrupción en el sistema, en el sistema cómo se educa a las personas. Entonces, claro, hay que cambiar la forma de educar, ¿no? Desde los profesores, que los profesores tienen que entender que tienen que hacer buenas personas, guiar a la persona para que sea buena, para que sea noble, para que sea honesta. Y no solo para que tenga muchas técnicas, muchos instrumentos, muchas herramientas, porque puede tener técnicas, instrumentos, herramientas y salir a ser un ladrón y salir a robarse la plata que es para un hospital. Entonces, si para el hospital de Pedernales se robaron 8 millones, es que, ¿qué tienen en la cabeza? Porque además de ladrones son asesinos, porque es la plata de un hospital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se está formando a la gente? ¿En qué se está formando? En que sean grandes economistas, para que sabiendo economía puedan robar. Entonces, lo ideal es que sean buenas personas, honestas. Un esfuerzo imprescindible. Bueno, no sé. Una meta concreta. Orar por nuestra parte las disposiciones para poder purificarnos de la voluntad de Dios. No sé, creo que me digo a mí misma. No sé, chicos. ¿Sí? Yo tengo otra pregunta. Va más del lado de la felicidad. Justamente pensando en que, bueno, si el éxito no te da felicidad, si tener dinero no te da felicidad, si no tener una vida materialmente bien arreglada no te da felicidad, eso te podría llevar a decir, bueno, entonces no es posible como ser feliz, es como que pues, es posible llevar una vida cómoda, pero como que al final esa como deseo profundo, esa como deseo de plenitud, digamos, como que no puede ser satisfecho, entonces como que te puede llevar una vida un tanto
una visión un tanto pesimista de la vida, o sea, como que realmente no es posible ser feliz. Aunque lo desee, como que lo que veo a mi alrededor me llena hasta cierto punto, pero no va más allá. Entonces, ¿cómo podemos ver fines que realmente logren llenar ese deseo de plenitud que tiene el ser humano y que no caiga en una visión pesimista de la vida? O sea, vivo por vivir y lo que venga en este rato y hago lo que mejor puedo y vivo cómodo y ya está, para no caer en eso. O sea, pensar que la felicidad no depende de algo de afuera, más bien es optimista, porque puedes ser feliz siempre, con poco o con mucho. O sea, depende de ti, ¿no? Depende de ti. El ser humano es un ser que está hecho para darse a los demás, para vivir en sociedad, y para darse y para recibir al otro. Entonces la felicidad está en esto, en darse al otro, en vivir en comunidad, en hacer bien a los demás. Ahí está la felicidad. Entonces eso más bien es optimista, porque si no, en este país donde hay tanta pobreza y tan poca riqueza, o la riqueza en tan pocas manos, y tantos pobres, querría decir como que es imposible ser feliz. Es todo lo contrario. La felicidad no depende de lo que tengas, sino de lo que eres. Entonces, eso más bien es lo más optimista que hay. Entonces, si tú eres una persona que tiene una riqueza y tiene con quién compartirla, una riqueza interior, digamos, y tiene con quién compartirla, ahí va a encontrar la felicidad. Con plata o sin plata, la va a encontrar. Es mejor, obviamente, tener las necesidades básicas cubiertas, obviamente. El problema no está en cuánto tienes, sino en dónde está tu corazón. Si tu corazón, ¿en dónde está? Entonces, si tú tienes el corazón en servir a los demás, en ser una buena persona, un buen ciudadano, un buen hermano, un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, un buen nieto, si ahí está tu corazón, vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Más bien es una visión súper, súper optimista. Porque depender de la plata, eso sí que es dramático. Dramático. O depender de los honores, o depender de que te den algo de fuera, eso es dramático. Como en un matrimonio, no me acuerdo cómo era esta historia, pero que él le decía, yo he querido siempre hacerte feliz. Y ella le decía, pues es que tú no puedes hacerme feliz. O sea, nadie te puede hacer feliz, ¿no? Tú solo tienes que ser feliz. Tienes que encontrar la felicidad en tu forma de vivir. No puedes pensar que alguien de afuera te va a dar la felicidad, ni siquiera tu marido, ni siquiera tus hijos. Cuando tú quieres hacer feliz a los demás, ahí vas a ser feliz. Si la felicidad es una puerta, es como decir una puerta que se abre, que te tienes que quitar para que se abra, ¿no? Entonces, en sacrificarte por los demás, ahí vas a encontrar la felicidad. Pero para hacerlo tienes que ser libre, porque si estás atado a placeres, a drogas, a adicciones, ahí estás, o sea, no vas a poder ser feliz porque te ata algo. En cambio, si no tienes esas amarras, puedes ser muy feliz y puedes darte a los demás. Y a eso debería ir la educación, a enseñar a la gente a darse, a pensar en los demás. En cambio, yo quiero ser rico, yo quiero tener, yo quiero que me vean, yo quiero que me mimen, yo quiero, esa persona va a ser siempre un insatisfecho. Al menos es como yo lo veo, ¿no? Muchas gracias. No se me escucha ahí bien. ¿Qué? No sé si tengo buen audio. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. No, yo tengo una duda ahí. Más o menos, ¿hasta qué punto puede decirse que las virtudes tienen un condicionamiento de la sociedad? Por ejemplo, no es lo mismo la vivencia de una virtud, por ejemplo, en un periodo griego o romano a un periodo nuestro, digamos. Como que todas esas concepciones de virtud son un poquito diferentes en ciertas medidas, no en todas, pero
como que tienen una raíz diferente. Entonces, ¿cómo como encontrar ese parámetro humano que nos permita como que buscar una virtud humana legítima, que no sea parte de la verdad? No sé si me entienden bien esa parte. A ver, lo que pasa es que las virtudes son como el perfeccionamiento, es que el ser humano se perfecciona con las virtudes. Entonces, siempre han sido las mismas. Digamos, la justicia, la persona justa es la persona que da a cada uno lo que es de cada uno. Entonces, la virtud de la justicia te hace a ti una mejor persona, ya sea que vivas, que seas un emperador del siglo pasado, o seas un presidente actual, o seas un profesor, o seas un albañil. El justo es una mejor persona porque vive la justicia, porque tiene la virtud de la justicia. O la persona que tiene la virtud de la sinceridad. Entonces, ser sincero, las virtudes siempre son buenas. No hay una virtud, es que no sería virtud. Cuando el hábito es bueno y te lleva al bien, se llama virtud. Cuando te lleva al mal, se llama vicio. Entonces, la virtud siempre va a perfeccionar a la persona, no importa cuándo, ni en qué época, ni dónde. Entonces, no sé si entiendo bien la pregunta. Yo creo que lo que dice Esteban va más relacionado tal vez al pensamiento, lo que la gente entiende como en un momento determinado. Pongamos un ejemplo, en la antigüedad había sociedades en las que el esclavismo, o sea, tener esclavos estaba bien visto por mucha gente. Pero ha habido un cambio también en el pensamiento y ahora creo que podemos decir que la gran mayoría en el mundo ve que esclavizar a otras personas está mal. Entonces, sí que ese tipo de ideas que están en un periodo determinado también pueden influir en cómo tú vives determinadas virtudes puntuales, porque al final las virtudes se viven en un tiempo puntual, o sea, con condiciones puntuales y de ideas que la sociedad tiene en ese momento, etc. Creo que va más por ahí, si no estoy equivocado. No sé, pero es que las virtudes no son una cosa social, es algo personal. Entonces, pudo haber habido en la época de la esclavitud una persona justa que trataba, aunque estaban bien vista la esclavitud y aunque podía, pero pudo haber habido personas que tenían esclavos y eran justos con sus esclavos, porque la justicia no es una cosa que tiene el colectivo, como ahora hay mucha gente que no es justa. O sea, los que hacen la trata de blancas, aunque en la sociedad se vea bien o mal, pero esos son injustos. Los padres que maltratan a sus hijos son injustos. Los hijos que maltratan a los padres son injustos. Pero la justicia no es una cosa que esté en la sociedad, sino es personal. Puede haber un papá justo y el vecino ser un papá injusto. Y no es algo que esté en el ambiente, la justicia. Quizá están confundiendo con valores. Los valores son como algo que, ¿no? En esta sociedad, por ejemplo, todo el mundo valora la solidaridad. Eso es como un valor. Pero en cambio, las virtudes son perfeccionamientos de la persona. O sea, la persona es justa. Así sea cuando sea. Entonces, pudo haber habido un esclavo que era justo y un esclavo que no era justo. O pudo haber habido... Entonces, no es algo que esté en el ambiente o que esté en la sociedad, sino es cada persona. Entonces, actualmente, así como hace varios siglos, hay gente que es muy justa con sus trabajadores y hay gente que no lo es. Y hay trabajadores que son justos con sus jefes y hay gente que no. O sea, aunque la sociedad vea bien la justicia, eso no quiere decir que la gente sea justa. O está bien visto la generosidad, ser generoso, dar su tiempo a los demás. Pero hay gente que es generosa y hay gente que no. Aunque esté bien visto o mal visto, la generosidad, la justicia, la templanza, la puntualidad. La puntualidad, por ejemplo, es una virtud. Que quizá, digamos, en Alemania, por poner así un estereotipo, la gente es puntual.
Pero incluso en Alemania puede haber un hombre que no sea puntual, porque no existe la puntualidad en el ambiente, sino yo soy puntual. Y en el Ecuador, que somos impuntuales, puede haber gente puntual, porque no es una cosa que está en el ambiente, sino yo soy puntual. Y eso a mí me perfecciona. Y el de al lado no es puntual, es una cosa que me perfecciona a mí como persona, las virtudes. No son los valores, que eso sí pueden estar en el ambiente y cambiar en las épocas, así. Pero en cambio la virtud siempre es una perfección. Y estas virtudes que yo estoy hablando, esto es de Aristóteles. Aristóteles habla 300 años antes de Jesucristo. Y él habla de estas virtudes y él habla lo que es la virtud. Y lo que él dijo hace 300 años antes de Cristo, pues eso mismo sigue siendo ahora. Porque ahora se puede decir que es una sociedad más justa. Cuando ahora hay más trata de blancas, hay comercio sexual, se abusa de los niños. O sea, es una locura que yo no sé si hubo en otras épocas, pero ahora mismo se vive unas injusticias de altísimo nivel, tremendas. Aunque en el ambiente se habla que es importante ser solidario y justo. Eso no quita los abusos que hay actualmente, que también habrá habido antes y habrá después, porque la virtud no está en el ambiente, sino está en cada persona. Entonces uno puede hablar de que, qué sé yo, que es mala la corrupción, y todo ecuatoriano sabe que es mala la corrupción, pero el mismo que está hablando que es mala la corrupción puede ser un estudiante que copia en el examen, que él mismo es corrupto, pero él mismo es corrupto porque copia en los exámenes, porque roba en su empresa. Entonces la virtud es personal, o sea, no están volando. Yo soy honesto, independientemente que si en el ambiente se valora o no se valora la honestidad, eso es otra cosa. Pero yo soy honesto, aunque en el Ecuador lo bueno sería ser medio pillo, ¿no? Porque ya, mira, este es pillo, copia y nadie se da cuenta, roba y nadie se da cuenta, es súper pilas, es súper pillo, genial. Pero eso no quiere decir que todos los ecuatorianos sean así. Hay gente que prefiere ser honesta y sacarse una mala nota con su esfuerzo, porque es honesta. No sé si entiende realmente lo que es una virtud. Quizá lo están confundiendo con valor. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿se podría decir que uno nace con la virtud No. y se la va perfeccionando con el tiempo o ya es algo que se perfecciona? O sea, uno no nace con la virtud, porque yo le entiendo que también son cosas como de personalidad. No, No sé si- no. Sí naces con personalidad, con temperamento, etc. Pero las virtudes se adquieren. Lo propio de unas virtudes es que se adquiera. Tiene que adquirirse. ¿Y cómo se adquieren las virtudes? Con la repetición del acto. Por ejemplo, una persona que quiere ser ordenada, pero quiere ser ordenada. Y entonces, ¿cómo va a aprender a ser ordenada? Guardando un día sus cosas y el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente, hasta que esto se hace un hábito. Cuando se hace un hábito y es bueno, se va a llamar virtud. Lo mismo con cualquier otra virtud. Si alguien quiere ser justo, entonces tiene que un día ser justo y al otro día y al otro día y al otro día, hasta que algún día la justicia se hace un hábito. O sea, así es como le gusta vivir. O si una persona quiere ser sincero. Hay dos formas, o eres sincero o eres mentiroso. Entonces, ¿cómo te haces sincero? Diciendo la verdad un día y otro día y otro día, aunque te hablen, aunque te caigan, aunque quedes mal, aunque hagas el ridículo, sigues diciendo la verdad. Hasta que llega un momento en que ya tienes el hábito de decir la verdad y eso es lo que te gusta. Y si algún día mientes, te sientes incómoda. Es porque eres una persona sincera, tienes del hábito la virtud de la sinceridad. En cambio, la persona mentirosa, ¿cómo se hizo mentirosa? Porque muchas veces hasta en la casa la mamá le enseñó a mentir. Entonces la mamá desde chiquito le dijo, no, di que no estoy. Entonces el niño, viendo que está, dice que no está. Y luego te entregaron la prueba, entonces sí le entregaron, pero dice que no. Entonces comienza a mentir, a mentir, a mentir, hasta que ya la mentira se hace un hábito, es una costumbre, es lo que más fácil le sale es mentir. Entonces ahí, a eso se llamaría el vicio de la mentira. Entonces tiene el vicio.
pero no es algo con lo que la gente nace, sino que se hace. Muchas de estas cosas son en el hogar, ¿no? En el hogar que la mamá está ahí, deja las cosas ordenadas, deja ordenada, deja ordenada, deja ordenada, hasta la que la persona le gusta ser ordenada y sigue siendo siempre ordenada y tiene la virtud del orden. En cambio, al hermano, la mamá le decía lo mismo, deja ordenada, y dejaba ordenada, pero porque la mamá le decía. Y en cuanto ya se independiza, ya se olvidó de todo porque no adquirió la virtud, porque no lo hizo voluntariamente, sino obligado. Entonces las virtudes tienen que ser, para que se logren, tienen que ser voluntarias, tienen que ser libres. Entonces no se nace con la virtud. Quizá ayuda mucho el ambiente, sí. En las familias donde todos mienten, es más fácil que salga una persona con el vicio de la mentira. En cambio, en familias donde son transparentes, donde valoran la sinceridad, es más fácil que una persona salga sincera. Pero esto no es así, porque puede haber un hermano muy sincero, muy franco, y otro mentiroso, ladino, hipócrita, en la misma familia. Gracias.